Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Mira que voy a predicar tu palabra, te suplico que al primero que tú le hables sea a mí. Háblame a mí, Señor, y lo que tú me des de comer a mí, yo lo pueda compartir con mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan ser edificados por tu palabra. Permite que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú le envíes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y gracias por la fuerza que tú nos das para continuar hacia adelante, porque sin tu fuerza, Padre, nada pudiéramos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Este es, el Salmo 51 es un salmo de confesión. Fue el salmo que Dios le dio a David, un cántico o un himno espiritual que Dios le dio a David cuando David había cometido un pecado bien grande. Y al haber cometido aquel pecado bien grande, no solamente cometió el pecado de juntarse con Betsabé, estando ella casada con Urías, sino que también mandó a matar a Urías, porque Urías fue mejor hombre que él y no quiso juntarse a su mujer, pues él, por Urías no quererse juntar a su mujer, lo mandó a matar, mintió, hizo un sinnúmero de cosas a tal grado que llegó a la presencia de Dios la maldad que él había hecho. Y Dios le envió el profeta Natán para que le dijera una historia de un hombre que tenía muchas ovejas. Y este hombre tenía muchas ovejas, y de esas muchas ovejas conocía a un hombre pobre que solamente tenía una ovejita, no le dice oveja. Aquel hombre tenía muchas ovejas. El rico tenía muchas ovejas, y había un hombre pobrecito que tenía una ovejita, no una oveja, una ovejita. Y aquel hombre rico que tenía muchas ovejas le quita la ovejita que tiene el hombre pobre para quedarse con ella. Y cuando David oyó esa historia de aquel hombre que había hecho esa tal gran maldad, que siendo rico y teniendo, en vez de darle de lo que tenía aquel hombre pobre, para que aquel hombre pobre no solamente tuviera una ovejita, sino que tuviera oveja, le quitó la que él tenía. Y David se encolorizó de tal grado, amado hermano, que lo primero que dijo fue que ese hombre que hizo tal cosa debería de morir. Debería de morir. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. No tuvo Natán que explicarle la historia, no tuvo que llevarle a través de los relatos de lo que había sucedido, ni lo que el rey había hecho, sino que simplemente le dijo al rey, tú eres aquel hombre. El rey inmediatamente se dio de cuenta del pecado que había cometido, de haber tomado a aquella mujer que no era su esposa y prácticamente la había violado. Eso es una parte de la historia que usted no quiere escuchar y que usted dice, pero la Biblia no dice eso. Pero si la mujer de Urías era de igual integridad que Urías, amado hermano, yo estoy seguro que ella no se quería acostar con el rey. Si ella era de la misma integridad que su esposo, ella no iba a querer cortarse con el rey, porque ella era casada y tenía a su esposo al cual amaba, amado hermano. Y David, con cientos de mujeres, viene y agarra a esta mujercita, esta pobre mujer que era esposa de uno o el guerrero más grande que tenía David en su ejército. No se la
sino que era guerrero espiritualmente porque tenía una honestidad y una integridad hacia Dios que nos deja a nosotros perplejos. Nosotros deberíamos de ser como Urías. No, mira, hoy yo no le voy a predicar que seamos tanto en el momento de la debilidad de David, que seamos como David, sino que seamos como Urías, que era íntegro. Mientras el pueblo peleaba por allá, él ni se quería acostar con su mujer porque decía: están matando a los de mi nación y yo me voy a acostar con mi mujer como si no fuera nada. No lo puedo hacer. Aleluya. Si nosotros fuéramos más como él, que fuéramos íntegros, no solamente tuviéramos fuerza físicamente, sino espiritualmente, ser fortalecido, ser íntegro y honesto delante de Dios, para que Dios levante nuestra cabeza y nos dé la victoria que él nos tiene que dar. David, cuando Natán le dijo aquello, David yo sé que se jamaqueó bien por dentro, porque si había una cosa que David tenía, que deberíamos de tener todos nosotros, todo ser humano debería de tener esto, y era que David sabía arrepentirse. Amén. David sabía arrepentirse, y cuando Natán le dijo: tú eres aquel hombre que mataste al dueño de la ovejita para quitarle la ovejita que tenía, teniendo tú un sinnúmero de ovejas, tú eres aquel hombre que hiciste tal maldad. David se conmovió por dentro a tal grado, amado hermano, que él también quería morir por el pecado que había hecho, y se fue a los cuernos del altar a pedirle misericordia y perdón a Dios. Si hay algo que nosotros deberíamos de perseguir y deberíamos buscar en todos los tiempos de nuestras vidas, amado hermano, es que cuando el diablo nos tienta a fracasar, o cuando fracasamos en cualquier cosa que nosotros emprendamos, y cuando nosotros fracasamos para con Dios, es humillar nuestro rostro y nuestro corazón delante de Dios, amado hermano, y no justificar lo que se ha hecho, sino pedirle perdón a Dios y que Dios tenga misericordia. Señor, bendito Dios. Aleluya. Si hay una cosa, si hay un atributo de Dios que es uno de los más que a mí me agrada, es que Dios es misericordioso. Señor, gloria a Dios. Es que Dios es misericordioso. Si hay un atributo que a mí me agrada de Dios, es que Dios es misericordioso. Y yo tengo, amado hermano, una gran sospecha de que David sabía esto. David sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y David sabía que él se podía confesar delante de Natán y pedirle y decirle a Natán: y él, mira, está bien, yo lo hice mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiere que vaya y sacrifique un toro? ¿Quiere que vaya y sacrifique una vaca? ¿Quiere que vaya y sacrifique esto? Él podía haber dicho eso, él estaba bajo la ley, amado hermano, pero dentro de David había una compulsión, amado hermano, había algo que le decía que él tenía que hacer mucho más que eso, y que como él servía a un Dios misericordioso y grande, que fuera delante de Dios y confesara su pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente sus pecados. En este mismo capítulo él dice: líbrame, Señor, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Mira lo que yo hice. He matado a este pobre hombre. Yo sé que lo hice mal, Elohim, lo maté, pero de ahora en adelante, Dios mío, mire, lo que yo quiero que nosotros entendamos es que si nosotros fracasamos y pecamos y Dios nos perdona, no volvemos otra vez al mismo pecado para cometerlo otra vez. Y aunque David había fracasado muchas veces, los fracasos de David no siempre fueron el mismo fracaso. Él no se fue a un tejado y buscó otra mujer y ese fue su otro fracaso. No, David había cometido falta y había cometido fallas, pero cada vez sus fallas eran diferentes. En otras palabras, él no cometía las mismas fallas 2 y 3 veces. Amado hermano, él confesaba sus pecados y mira lo que dice: líbrame de homicidio, oh Dios. Yo pequé contra ti, mandé a matar a este Urías Eteo, pero de ahora en adelante, Señor, líbrame de los homicidios, que yo no vuelva a matar a nadie inocentemente. Dios mío, líbrame. Yo confieso mi pecado delante de ti, porque entiendo que tú eres misericordioso, pero también, Señor, si está en mi poder quitarle la vida a alguien, yo no lo haga. Líbrame de los homicidios, Dios mío. Nosotros deberíamos también, cuando confesamos de nuestra falta delante de Dios, es decirle al
Señor, Señor, yo confieso mi pecado, perdona mi pecado, Aleluya, entiendo que aleluya. soy perdonado por tu Espíritu Santo, pero líbrame de yo cometer la misma falta otra vez. Santo sea el Señor. Porque hay personas que pecan y Dios lo perdona porque Dios es que Dios es tan bueno. Es que Dios es bueno. Pecan, Dios los perdona y vuelven y cometen el mismo pecado otra vez. Y Dios los perdona y vuelven y cometen el mismo pecado otra vez. Yo le voy a decir que el que practica el pecado, dice la Biblia, no es de Dios. En otras palabras, si nosotros cometemos el mismo pecado, vez tras vez, Dios nos perdonará una que otra vez, pero si es el mismo pecado, amado hermano, tenemos que totalmente dejarlo. No es porque sabemos que tenemos un Dios bueno, sabemos que tenemos un Dios misericordioso, se nos olvida uno de los otros atributos de Dios, que Dios es un Dios justo. Gloria a Dios. Y todo pecado tiene su consecuencia. Gloria a Dios. David era el líder. Políticamente él era el líder de esta nación y él tenía que dar ejemplo como líder. El líder en el frente. Pero a pesar de que era líder, amado hermano, aparte de ser líder, de tener que dar ejemplo, era líder de aquella nación políticamente, espiritualmente también él era líder. Amado hermano, y me atrevo a decir también musicalmente también él era el líder. Aleluya. Si alguien tenía que dar ejemplo, era él. El mejor ejemplo que él pudo dar fue el del arrepentimiento. Un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos a arrepentirnos delante de Dios cuando hacemos una cosa que a Dios no le agrada. Todo el mundo, en una que otra ocasión, ha fracasado. Todo cristiano también ha cometido errores. Amén, aleluya. Tenemos que saber venir delante de Dios y pedirle perdón. Tenemos Amén. que saber decirle a Dios, Señor, he pecado contra ti, ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres un Dios bueno, sé que eres un Dios misericordioso, pero también entiendo que eres un Dios justo. So, líbrame del juicio. Es un salmo con el cual nosotros nos podemos identificar porque todos nosotros hemos fracasado en una que otra ocasión. Amén. David había conocido el gozo de la salvación. Yo me voy a centrar en el versículo 12. David había conocido el gozo de la salvación. Y yo les voy a decir, todos ustedes que han aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida, han conocido el gozo de la salvación. Es un gozo que es único. No es un gozo como el mundo da gozo. No es de la misma talla del gozo del mundo, porque el gozo que se encuentra en el mundo es pasajero. Hoy estamos contentos, hoy estamos gozosos y mañana nos sucede algo que se nos va el gozo. El gozo del Señor es totalmente diferente. El gozo del Señor es un gozo espiritual. Es un gozo que se produce, amado hermano, en lo físico. Muchas veces lo podemos declarar cuando adoramos, alabamos y glorificamos a Dios. Pero es espiritual y es algo diferente. Porque con el gozo del Señor, en vez de nosotros reírnos más, lo que hacemos es que lloramos más. Gloria. No sé si me entienden lo que les quiero decir. En el gozo del mundo la gente se ríe a carcajadas y muchas cosas así, pero en el gozo del Señor es un gozo espiritual, que en la mayoría de los casos, cuando le estamos adorando porque sentimos ese gozo tan glorioso, empezamos a llorar, porque entendemos que en medio de la miseria, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio del fracaso, en medio de lo que nos pueda suceder en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestra familia, en medio de todas estas cosas, el gozo del Señor no se va. Gloria, aleluya. No se va. Puede suceder lo que pueda suceder. Se va el esposo, pero el gozo se queda. Se va la esposa, pero el gozo se queda. Se van los hijos, pero el gozo se queda. Perdemos el trabajo y se va el trabajo, pero el gozo se queda. Se vaya lo que se vaya, el gozo del Señor permanece para siempre. Gloria, aleluya. Amén. David
cometió aquel pecado delante de Dios, ¿no? Y mire lo que pasa, mire lo malo del pecado, cuando no es confesado. Si David lo hubiera confesado al instante, Señor, pequé contra ti, qué cosa linda hubiera sucedido. Aleluya. Pero el pecado engendra más pecado. Cuando usted peca y no viene rápido delante de Dios a pedirle perdón y misericordia a Dios, ese pecado tiende a engendrar más pecado. David, el pecado que cometió fue el pecado de adulterio y violación, porque yo estoy seguro que él violó a aquella mujer. Aunque después la hizo su esposa, ella no quería acostarse con él. No es no. No es no. Si la mujer dice no, es no. Si usted se acuesta con una mujer, sea quien sea, aún su esposa, que le ha dicho que no, usted la está violando. Hello. Aleluya. Hello. Santo. Porque no es no, y David sabía que no podía acostarse con ella y sabía que ella no quería acostarse con él, la violó. Aparte de que la tomó, adulteró, la violó. Después que la violó, maquinó en su mente otro pecado. Tengo una idea. Voy a mandar a buscar a Urías, sacar al mejor soldado que él tenía en su ejército, estando en el ejército. Y usted siendo general, su mejor soldado, usted lo va a tener ahí peleando en la guerra, porque usted no lo va a sacar de la guerra. Mire, aquel pecado tuvo esa primera consecuencia de que de casi poder perder la guerra, porque se estaba sacando al mejor soldado. Cuando usted saca al mejor soldado de la guerra, los demás soldados que están alrededor de él, que lo ven pelear, que lo ven luchar, que ven cómo trabaja, que ven cómo pelea, se desaniman. Amén. Aleluya. Señor, aleluya. Pues hay peligro de que se pierda la guerra. Pues David sacó a Urías de la guerra y le dijo, mándame a Urías para la casa, para que él pensaba, si Urías viene, se acuesta con su mujer, con la mujer, porque ella está embarazada y él se acuesta con ella y duerme con ella, y van a decir que el hijo es de él, no mío. Él trató de tapar su pecado a peligro de perder la guerra. Por eso es menester, mejor es confesar la falta, mejor es confesar los pecados, mejor es pedirle perdón y misericordia a Dios que tratar de tapar las cosas. Porque se pierde la guerra cuando se tapan las cosas. Dice la Biblia que Urías vino, David lo emborrachó prácticamente. Y le dijo, vete y duerme con tu esposa, vete a estar a tu casa. Urías no quiso. Pues David se quedó con él otro día y le dijo, vete ahora sí, vete, duerme con tu esposa, te tienes que ir. Y Urías se fue, pero no quiso ir a donde Betsabé, sino que se quedó en las puertas con los criados del rey, se quedó allí. David, viendo que por su propia fuerza, porque mire bien, David viendo, gracias. Hay gente que quieren eliminar el pecado del pasado tapando o con su propia fuerza. Quizás si yo ayuno 2 días más, esto que yo hice mal se va, se desaparece, Dios lo perdona, Dios lo quita, por simplemente porque yo ahora yo estoy ayunando más. Quizás si doy una ofrenda más grande o un diezmo más grande, o si doy algo más, quizás Dios lo elimina de mi vida, lo quita. Porque nosotros estamos tratando con nuestros propios esfuerzos, tratar de eliminar algo que nosotros hicimos llamado pecado, y la Biblia dice que el pecado solamente se borra con la sangre de Cristo Jesús. Gloria. No hay otra forma de borrarlo. Y dice la Biblia que David mandó otra vez a Urías con una... Esto está increíble, porque le dio unas cartas, en donde la carta le dice al general a Joab, tú me vas a agarrar a Urías y me lo vas a poner al frente de la batalla, donde tú estás seguro que lo van a matar. Donde tú estás seguro que lo van a matar. Y mira que más te vale que lo haga. Y le dio esa carta al mismo Urías. Urías, uno de los 30 valientes que tuvo David,
de los más grandes valientes que tuvo David, quizás por la que yo veo en esta historia, quizás el más valiente de todos. Y lo manda David hacia con Joab. Y por cierto, el hermano de Joab, llamado Misael, si no me equivoco, el hermano de Joab era uno de los amigos de Urías. Así que Joab conocía a Urías, porque su hermano era uno de los 30 que eran de los valientes. Yo sé que se conocían, y yo sé que era duro para Joab poner a Urías al frente de la batalla para que lo mataran, pero ya el rey lo había hecho bien claramente que lo tenía que hacer. So le añadió al pecado del adulterio y al pecado de la violación el homicidio. Y mandó a Urías para que fuera al frente de la batalla y allí mataron a Urías. Murió. Pues cuando Urías murió, después que la mujer cumplió su duelo, él agarró a la mujer y la hizo su esposa. Como si eso fuera a tapar la maldad y el pecado que él había cometido. Como dije, el pecado de la única forma que sale es a través de la sangre del Cristo de la gloria derramada en la cruz del Calvario, bajo la confesión y el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, cuando se confesaba delante de Dios, amado hermano, el pecado para que Dios lo perdonara. Mira lo que dice el Salmo 55. Purifícame con hisopo. Ya ahí él está pidiendo perdón. Lávame y más de mi maldad. He sido un hombre malo. Lávame y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. No puedo hacer las cosas del rey, porque mi pecado está siempre delante de mí. No puedo hacer las cosas del sacerdote, porque mi pecado siempre está delante de mí. No puedo hacer las cosas del esposo, porque mi pecado siempre está delante de mí. A veces, para que nosotros podamos funcionar mejor, como Dios quiere, dentro de su iglesia, el pecado se tiene que quitar. Gloria, aleluya. Dice el versículo 7: purifícame con hisopo. ¿Cuántos aquí han oído esas palabras sin número de veces? Bien. Purifícame con hisopo. Le voy a decir lo que era el hisopo. El hisopo era un árbol que crecía y tiraba unos ganchos. Y esos ganchos los sacerdotes los cortaban y los tenían en el tabernáculo. Y esos ganchos los bañaban en sangre de cordero, para que cuando la gente viniera y le decían a los sacerdotes: mira, mi casa tiene lepra o tiene una llaga maligna. Usted puede leer esto en el libro de Levítico, Número, en el libro de, creo que parte del Éxodo. Se habla de las casas que a veces le salen unas manchas rojas en la pared, en el barro o en la madera, y entonces la gente venía donde el sacerdote y le decía: mira, yo creo que mi casa tenía lepra, tiene lepra. El sacerdote venía, encerraba la casa, oraba, hacía lo que tenía que hacer, y venía, y si venía a los 7 días y ya eso no estaba ahí, pues él declaraba la casa limpia. Si la mancha se había regado, pues él o tumbaban la casa, depende cómo se hubiera regado, o agarraban la madera que había regado, donde se había regado la mancha, agarraban la madera y la metían al fuego, o el barro o lo que fuera, ponían madera nueva. Si volvía entonces a surgir la lepra, pues tumbaban la casa con todo, porque ya. Pero si la lepra, después de una semana del sacerdote encerrarse, la lepra desaparecía o se ponía menos roja, el sacerdote cogía el gancho de hisopo, lo mojaba en sangre y, haciéndole así, declaraba aquella casa limpia. Por eso es que David aquí dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Declárame tú, pon el gancho, dame tú con la sangre, dame tú y declárame tú limpio. Yo he tratado de declararme limpio por mis propias obras, tratando de tapar esto, pero yo por mi propia fuerza no puedo declararme limpio. Hazme mejor, más limpio, con hisopo, Señor, declárame limpio, porque si tú no me declaras limpio, nunca seré limpio. Aleluya. Solo
pero yo no le puedo perdonar el pecado. Gloria. Amén. Usted puede confesarse delante de mí, pero yo no le puedo perdonar su pecado. Puedo orar para que Dios se lo perdone, pero si usted no se arrepiente, de nada le sirve. Hay personas que van y se confiesan y le piden a Dios que perdonen su pecado, y por allá le dicen, bueno, reza 10 Ave María, camina de rodillas media cuadra, reza 3 rosarios, lo que sea, depende del pecado, pues la gravedad de las cosas que tiene que hacer, y pecado perdonado. Pero la Biblia no enseña eso en ningún sitio. La Biblia dice, nos enseña a través de David, nos dice, límpiame, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame tú de pecado. No fue donde el sacerdote, no fue donde el sumo sacerdote, no fue donde ningún hombre, fue delante de Dios, porque él reconocía sus rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. No importa, mira, vino Natán y me dijo del pecado, pero no me lo pudo perdonar. Natán, el profeta, no pudo perdonar mi pecado. Señor, lávame tú más y más de mi maldad, porque solamente tú puedes eliminar esto de mi corazón. Aleluya. Cuando alguien venga delante de usted por una falta grave que ha cometido, denle el plan de salvación y dígale que el único que lo puede perdonar es Dios. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David conocía el gozo de la salvación y dice, vuélveme. No hay una cosa más triste en el mundo que perder el gozo de la salvación, porque nos turba. Habiendo sido cristiano una vez, o habiendo sido cristiano, cometimos una falta que nos roba el gozo. ¿Sabe lo que nos sucede? Algo que antes nunca nos sucedía. Ya no dormimos igual. Si dormimos 4 o 5 horas, amado hermano, y estamos así por un largo tiempo, en la mayoría de los casos, hasta que no confesamos nuestro pecado y nuestra falta, amado hermano, no dormimos igual. Aleluya, Señor, aleluya. No cantamos igual, no cantamos igual, no cantamos igual, no tocamos igual, estamos antes, amado hermano, le sacábamos humo a la guitarra, antes a la batería, amado hermano, ¿qué no hacíamos? Porque Dios estaba en nosotros y había un gozo poderoso dentro de nuestro ser y la música salía como si viniera directamente del cielo. Gloria a Dios. No cantamos igual, no hablamos igual. Nos damos de cuenta que algo está sucediendo cuando perdemos el gozo de la salvación. No solamente usted, sino todo aquel que me escucha se da de cuenta. Fíjese, hay personas que saben que yo estoy triste por la situación de mi esposa, que llevo trabajando con eso por muchos años. Pero mi hablar no demuestra que el gozo mío para con Dios jamás se ha ido ni jamás se irá. Aleluya. Pero David tuvo que decir, vuelve mi gozo de mi salvación. ¡Qué desgracia! Tener que pedirle a Dios nuevamente el gozo, porque no supimos pedirle perdón a Dios en primer lugar como se tenía que pedir. Y perderse el gozo de la salvación. David sabía lo que era el gozo de la salvación. David sabía. Una investigación en los salmos. Yo busqué en el Salmo 9.1 y David sabía lo que era el gozo de la salvación, porque en el Salmo 9.1 David decía, te alabaré, oh Jehová. En el Salmo 21.1 dice, el rey se alegra en tu poder. En el Salmo 23.5 dice, mi copa está rebosando. La alegría y el gozo y la majestad de Dios era tan grande en la vida del rey David cuando escribió el Salmo 23 y el versículo 5, que decía, es tanta mi alegría, es tanto mi gozo que yo tengo para con Dios, que mi copa está rebosando. Se desborda la alegría, se desborda el gozo, se desborda la bendición, se desborda la presencia de Dios en mi vida, Señor. Ya no tengo eso
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando se pierde el gozo, ya no queremos hacer eso. Lo que sí queremos hacer, si no vamos rápido y lo confesamos y arreglamos nuestras vidas, lo que sí queremos hacer es dejarlo todo. Porque pensamos que dejarlo todo, empezamos de nuevo por allá, nosotros solitos, empezamos de nuevo y el gozo regresa. El gozo no regresa si no hay arrepentimiento, el gozo no regresa si no hay confesión, el gozo no regresa si no es a Dios que se busca para que lo devuelva. Santo. Amén. Aleluya. Hay buenas razones para tener este gozo. O para querer lo que esté con nosotros siempre. Porque es el gozo que Dios nos da. Es el gozo del perdón. Usted sabe lo que es cargar desde que uno nace y pierde su inocencia. Algunos, hoy en día ya la inocencia se está perdiendo a los 8 años. Y a los 9. Antes se perdía a los 12 y a los 13. Y las iglesias bautizaban a los muchachos a los 12 y 13 años, porque para ese tiempo ya estaban perdiendo su inocencia. Ahora a los 8 y a los 9 la están perdiendo. Y algunos antes. El gozo del perdón. Usted sabe lo que es cargar la carga del pecado, porque la heredamos de Adán. Por cuanto en Adán todos mueren, dice la Biblia. En Cristo Jesús todos serán vivificados. Porque nosotros heredamos el pecado de Adán. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y nosotros lo aceptamos como Salvador personal de nuestra vida y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, el gozo del perdón entró en nuestras vidas. Ya no tenemos que cargar con esa culpabilidad en nuestra mente. Ya no tenemos que cargar con una conciencia cargada, sino que ahora tenemos el gozo del perdón, una libertad muy única. Aleluya. El gozo Gloria a Jesús. del Señor es el gozo del perdón, el gozo de la seguridad del cielo. Yo a veces cuando estoy pensando, porque ya me estoy poniendo viejo y ustedes saben que el domingo pasado, en sí fue el lunes, yo cumplí 55 años. Y yo me estoy dando de cuenta que yo voy camino a la eternidad pronto. Ya he vivido más de la mitad de mi vida. Y pienso en estas cosas. Y mientras estoy pensando no solamente en mí, sino en mi esposa, a pesar de la enfermedad que veo en ella y de la enfermedad que yo pueda tener y la enfermedad que ella tiene y que ha tenido por muchos años, yo me pongo a pensar si algo le fuera a pasar, me pongo triste porque he vivido la mayoría parte de mi vida, la he vivido con ella. Hay un gozo dentro de mí de la seguridad del cielo. De que para donde va, para donde voy, para donde vamos, es el cielo. ¿No? Aleluya. Ese es el gozo del Señor, el gozo del perdón, porque perdonó nuestro pecado, el gozo de la seguridad del cielo. Y amado hermano, el hombre se puede inventar lo que se invente. La tecnología puede traer los mejores avances que pueda traer. Pues mire, ya se están inventando, ya hay una compañía que está haciendo el carro que vuela. Un carro que vuela, chiquito, lo van a empezar a vender en el 2020. Es pequeñito, es un avioncito, como una avioneta que guía en la tierra y también vuela. $200,000 nada más va a costar. Para eso se compró un Cessna que vale 100,000, 200. Y es un avión completo, pero pues es un carro que vuela. Y están tratando de tirarlo para el 2020. Y la tecnología está haciendo nuestra vida siempre mejor y demás, y todo bien lindo, y dicen que ya las personas pueden hacer tanto con la tecnología, amado hermano, pero se pueden inventar lo que se inventen y pueden traer la ciencia que traigan y la tecnología que traigan, nada va a ser más bueno, más lindo, más hermoso, más maravilloso que el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Aleluya. El gozo de Dios que David le dijo, vuélveme, he perdido el gozo, te he perdido por el perdón, te he pedido que me limpie, te he pedido todas estas cosas, pero también ahora, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, aquel gozo que
Alabado es Dios. Yo no sé aquí cuánto han sentido la presencia de Dios, porque nosotros decimos Aleluya. que hemos experimentado la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios lo único que quiere decir, la palabra gloria lo único que quiere decir es la presencia de Dios. Santo. Si no lo sabe, para que lo sepa, pero yo sé que lo sabe porque yo se lo he dicho antes. La gloria de Dios es la presencia misma de Dios. A veces cuando cantamos, cuando escuchamos la predicación, muchas personas, amado hermano, y yo cuando a veces escucho una predicación que yo sé que está viniendo de Dios, yo siento la presencia de Dios en mi vida. Aleluya. Dios, aleluya. El gozo de la presencia del Señor es el gozo del Señor. Tenemos el gozo, amado hermano, del perdón, de la seguridad del cielo y de la presencia del Señor mismo. Aleluya. Se pierde eso, se perdió. Se pierde eso, se perdió. Yo le dije, yo puse en Facebook porque fui a un restaurante del muchacho que iba a mi iglesia. Este muchacho nos ayudó tanto, un amor tremendo, pero ahora tiene un éxito fenomenal allá en Puerto Rico, tiene un restaurante grande, de caché, bien bonito. Y yo le dije, yo puse en el Facebook, si usted va a Puerto Rico y no visita este restaurante, usted no fue a Puerto Rico. Yo le voy a decir a la iglesia, si usted no tiene el gozo del Señor en su corazón, si usted no tiene el gozo del Señor en su corazón, usted no va a disfrutar, usted no ha visitado a Dios, usted no ha sentido la presencia del Señor, usted no ha sentido el perdón del Señor. Santo. Gloria. El cielo no es para ustedes. Santo. Amén. El gozo. David cuando necesitaba algo, cuando había alguna situación en su reino que era grave, terrible, que no hallaba respuesta para esa situación, la presencia de Dios lo iluminaba y lo guiaba a cuál era lo mejor que él tenía que hacer. Por ejemplo, David una vez se encontró a Saúl y Saúl lo quería matar, se lo encontró en una cueva y David, los amigos de David querían matar a Saúl, cortarle la cabeza allí mismo y David le dijo no. Aleluya. Ese fue Dios mismo guiándolo. La respuesta que le dio en lo que él estaba viviendo de la vida. Y otra respuesta más que él tuvo, porque en cierta ocasión una mujer llamada Abigail tuvo que venir donde David y pedirle perdón y le trajo comida porque el esposo de ella era un hombre perverso y malo. David le había pedido comida para él y su ejército y el hombre le dijo que no. Y él dijo, de cierto que lo voy a matar. Pero Dios le envió a aquella mujer y él le dio gracias a Dios porque Dios envió a aquella mujer para que él no hiciera tal cosa porque era una decisión mala. Pues entonces el gozo del Señor, amado hermano, el gozo del Señor es el gozo de hallar la respuesta de la vida. Usted tiene el gozo del Señor porque Dios lo sabe guiar a usted para que usted haga las cosas que usted tiene que hacer en el tiempo que la tiene que hacer y cuando la tiene que hacer. Gloria a Dios. Y eso en mí produce gozo. Que yo pueda encontrar las respuestas a la vida, porque Dios es el que me guía. David había pedido el gozo de la salvación. Vuélveme. Indica que no lo tiene en ese momento. Y David no es el único. Muchos que estuvieron llenos de gloria están ahora llenos de pesadumbre. Muchos que estuvieron llenos de gloria están ahora llenos de duelo. Muchos que estuvieron llenos de bendiciones están ahora sobrecargados. Muchos que antes cantaban están ahora amargados. Muchos que antes alababan tienen ahora mala cara. Gloria a Jesús, aleluya. Salmo 32 es otra perspectiva del mismo hombre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Ha sido usted perdonado? Su gozo volverá cuando usted vuelva a su Señor y confiese sus pecados. No hay un gozo mejor. Yo llevo muchos años sirviendo al Señor. Llevo unos 23 años pastoreando, desde 1995. Casi 23 años pastoreando. Llevo
sirviéndole a Dios, yo creo que unos 35 años, y he tenido bajas, y he tenido altas, y demás, y he sentido que el gozo de mi salvación se ha ido por decisiones que he tomado muy malas. Pero no hay nada mejor en esta vida que realmente sentir el gozo de Dios. Si usted parece que lo tiene lejos, voy a terminar con esto. Si usted parece que lo tiene lejos, o parece que no lo siente como lo sentía antes, mire, la Biblia dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mírese, porque Dios no quiere jamás que te pierda el gozo de su salvación. Y si algún día lo tuvo y ya no lo tiene, Dios quiere nuevamente dárselo. Dios lo que quiere es dárselo, para que te sienta ese gozo tan rico y tan bueno y tan hermoso. Yo le voy a decir algo que puede que vislumbre un poquito el gozo del Señor. En una ocasión estaba viendo yo una historia de un niño que era sordo, que no oía, tenía como 3 años, 3 o 4 años, era sordo. Los doctores le hicieron una operación donde él pudo escuchar. Cuando este niño pudo escuchar, la mamá y el papá estaban ahí. Por primera vez, él escuchó la voz de su mamá. Y usted lo puede ver en cámara cuando este niño casi se le sale el corazón del pecho al oír la voz de su mamá por primera vez. Casi se le sale, no porque fuera linda, no porque fuera hermosa, no porque fuera, sino porque era su mamá la que lo había cuidado. Lo mismo sucedió con un niño ciego, era ciego de nacimiento, tenía como 3 o 2 años y solamente había escuchado la voz de su mamá, pero nunca la había visto. Le dieron unos lentes especiales porque la veía borroso, le dieron unos lentes especiales y cuando primera vez se puso esos lentes, que vio a su mamá, cuando la escuchó hablar y vio que aquella era su mamá, casi se muere. De una risa muy única, es la risa que todo cristiano debería tener, porque siente un gozo similar, pero 100 veces mejor, de servir a Dios, de la presencia de Dios, del perdón de Dios, de que un día van a estar con Dios. Amén, amén, aleluya. Vuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustenta. Vamos a estar de pies. Si hay alguien que necesita la oración, yo quiero orar por usted. No quiero que se me vaya para la casa sin que oremos por usted. El Señor está en este lugar. Si hay alguien que no conoce al Señor, aquí en la iglesia o allá en el internet donde nos van a ver, si hay alguien que no conoce al Señor, nos puede llamar. O si está aquí, le invitamos a que le dé su corazón a Cristo. No hay una vida mejor. Yo llevo sirviendo al Señor más de 30 años, amado hermano, y todo lo que me ha hecho es bien, y yo le doy gracias. Me muero sirviéndole porque este gozo que Él me ha dado, yo no lo quiero perder, porque en medio de las enfermedades este gozo me lleva, en medio de los problemas este gozo me lleva, en medio de las dificultades este gozo me lleva, en medio de la pobreza este gozo me lleva, en la abundancia este gozo me lleva, en la prosperidad este gozo me lleva. No quiero prosperidad sin gozo, no quiero abundancia sin gozo, no quiero riqueza sin gozo. Sin ese gozo que solamente viene del Señor. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo como Salvador personal y quiere sentir ese gozo, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día. Si hay alguien que necesita la oración,
Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo he predicado tu palabra, Señor. Yo te suplico que tu palabra y gozo penetre hasta lo más profundo de cada corazón. Y que tu palabra vaya y haga aquello para la que tú la envíes. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada corazón. Que tu palabra, Dios mío, haga cabida de una semilla que se siembre, Señor, y vaya creciendo hasta que produzca el fruto de la salvación, hasta que produzca el fruto de gozo, hasta que produzca el fruto, Dios mío, de entender que el gozo del Señor no se va en medio de un Señor, yo te doy gracias por el gozo que tú me has dado a mí. Yo te doy gracias a ti por mi gozo. Y no permita que nadie lo quite, que nada lo quite, sino que cuando algo pase mal, vengamos y pidamos perdón delante de ti, que es el único que lo puede hacer. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, Señor, se nos acaba el tiempo. Ven, Señor Jesús, ven, que hay una iglesia que te espera, que hay una iglesia que te espera, ven, Señor Jesús. Amén. Señor, exáltate, Señor.